verdad es que tenemos la oportunidad esta noche, justamente con todas estas noticias, de dialogar con un especialista. Eh, Abrimos el juego justamente con este tema, pero después vamos a ahondar un poquito más sobre temas de impuestos. Y estamos en diálogo, en comunicación con Matías Olivero Vila, presidente de la Asociación Civil Lógica y abogado y contador. Ah, Así que, Matías, si me escuchas ahí, primero, ante de todo, te digo buenas noches y te quiero preguntar por justamente ¿qué impacto tiene esta medida del gobierno que anunció el lunes sobre la baja, la quita de las retenciones para la economía argentina, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto tiene que ver con el buen momento económico que se está viviendo ahora, que nada tiene que ver con el de la semana pasada? Es que, a ver, Mariano, pongamos las cosas en su contexto. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo. Esto está dicho por el Banco Mundial, lo decía hasta una investigación que se dejó de hacer en el año 2020, pero no ha cambiado tanto los impuestos, si bien se ha hecho un esfuerzo en bajarlos, y según el último presupuesto se bajó 1,4 puntos del PBI con el impuesto país y las bajas de retenciones y las bajas de las importaciones, y pero aún con esas bajas seguimos teniendo los impuestos más altos del mundo. Por tres métodos distintos Sí. se llega a la misma conclusión. No hay un país que tenga los impuestos, el impuesto a las ganancias como tiene la Argentina del 35% más 7% sobre dividendos. No hay un país que tenga impuesto al débito y crédito. No hay algún país que tiene retenciones a las exportaciones, impuestos a la exportación, pero lo tiene sobre productos muy específicos, no como supimos tener en la Sí. Argentina para todos los productos en general. O el nivel de ingresos brutos que tenemos nosotros, un impuesto que se aplica a lo largo de toda la cadena, sin importar el valor agregado, sin importar la ganancia. Eso no existe tampoco en el mundo. Entonces nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado a tener más de 150 impuestos, 150 tributos, tasas municipales con base en ingresos, duplicándose con ingresos brutos. Eso no existe en el mundo. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado, como la analogía de la rana en el agua hirviendo, pero la realidad es que eso ha sido para el sector privado una pata sobre la cabeza del empresario, y eso que termina impactando en el consumidor, porque si fuera solamente en el empresario, ok, pero bueno, el ok entre comillas, pero el problema es que lo terminamos afrontando nosotros como consumidores. Entonces, Sí. cualquier impuesto que vos saques en la Argentina, las retenciones a las exportaciones no necesariamente tienen impacto en el consumidor, eso es largo de explicar, pero cualquier impuesto que vos saques en la Argentina, creás un dinamismo en la actividad económica que inmediatamente tiene repercusiones. El país era uno el viernes y es otro el lunes. ¿Por qué? Porque se bajaron los impuestos. Imagínate si nosotros hiciéramos Totalmente. una reforma, imagínate si hiciéramos una reforma al estilo como la hizo Paraguay, con el 10% de ganancias, cuarta parte de lo que tiene la Argentina. Cuarta parte de lo que tiene la Argentina es el impuesto a las ganancias en Paraguay, o 10% de IVA en Paraguay, o como hizo Irlanda. Irlanda bajó el 12,5 el impuesto a las ganancias de las sociedades, antes estaba por encima del 30. Cuando bajaron al 12,5, se generó 3 veces y media de recaudación del impuesto a las ganancias. Es decir, ¿por qué? Bueno, primero porque hubo un efecto que hay gente que se pasa de la informalidad a la formalidad, porque cuando vos le pones Sí. alícuotas altas, bueno, asume el riesgo de no pagarlo porque el premio es alto. Por supuesto que el riesgo también es alto porque es ir a la cárcel o tener un problema penal. Ahora, cuando vos lo bajás, no solamente generás más formalidad, el otro efecto es que atraes actividades que antes no existían. Anda a hablar con los argentinos que están haciendo negocios en Paraguay y que se vieron atraídos por el sistema impositivo. Entonces, cualquiera sea el impuesto que vos saques en la Argentina, tiene efectos inmediatos, esto de generar en la actividad económica, en la actividad privada, mucho mayor dinamismo. Sí, sí, bueno, esa es la sensación, ¿no? que dio porque parecía que el campo,
los grandes operadores de la economía del agro estaban agazapados esperando una medida en este sentido. No sé si se esperaba la quita total hasta este cupo que ya se cumplió, o una baja importante, pero bueno, finalmente lo lograron. La expectativa creo que es que en el futuro finalmente se cumpla la promesa o la intención de Milei de dejar la economía sin retenciones, ¿no? La economía agroexportadora. Pero bueno, metiéndonos de lleno en lo que vos me estabas comentando, Matías, te quería preguntar, ¿es necesario que tengamos tantos impuestos? ¿Es porque se gasta mucho? Hay un tema cultural, digo, no del argentino, sino de la política en sí, de, bueno, le pongo un impuesto a respirar porque necesito recaudar como sea. ¿Cómo es la cuestión de fondo? Mira, nosotros nos hicimos en lógica, nos hicimos esa pregunta cuando estuvimos durante un año analizando contra qué íbamos a luchar desde lógica. Nosotros somos una ONG apartidaria que nos dedicamos a generar conciencia fiscal en la sociedad. Y entonces nos preguntamos contra qué luchamos. Y así uno de nosotros levanta la mano y dice, bueno, contra el populismo. Y otro levanta la mano y dice, no, pero momento, cuando les tocó otro signo político hubo impericia, así que también es la impericia. Y llegamos a una Sí, conclusión muy distinta. Y que el problema es mucho más ancho y mucho más profundo. Y vos dijiste algo que tiene que ver con esto. La cuestión, la razón principal de nuestro dislate fiscal, de nuestra tragedia fiscal, esto de tener los impuestos más altos del mundo, el gasto público en la otra cara de la moneda duplicado en los últimos 20 años, durante un tiempo la inflación más alta del mundo, esa tragedia fiscal, ¿por qué nos pasa? Es que digamos, tenemos en un ADN, tenemos las 7 plagas, digamos, las 7 plagas económicas fiscales en la Argentina, o hay algo que lo explica. Y nosotros decimos no es algo así de tipo religioso, como decía, de las 7 plagas, sino que es por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad en general, desde el político a la ciudadanía, pasando por el sector empresario y pasando por el Poder Judicial. mira 360 vos. grados. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón esa falta de cultura fiscal y especialmente en la ciudadanía? ¿Qué nos pasa? ¿No entendemos los impuestos como viste, como los chicos que les cuesta entender la matemática? ¿O hay una explicación? Y nosotros decimos, no, hay una explicación. ¿Y cuál es esa explicación? Que tenemos un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. Un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. La primera manera es recontra brutal, muy brutal. Teníamos nosotros prohibiciones y sanciones para el vendedor que le llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Durante 50 años lo tuvimos, del año 73. Levanta la Eso mano es el increíble. diputado, levanta la mano el diputado Sandler, Héctor Sandler, aquellos que tienen más de 70 años, le sonará el nombre. Dice, no entiendo por qué estamos metiendo este impuesto en la clandestinidad. ¿Por qué lo estamos ocultando? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Si vos a la gente le sacás el conocimiento de los impuestos que paga, lo desconectás de todo lo fiscal, no solamente de los impuestos, de todo lo fiscal. Entonces, no controla, porque no sabe que los está afrontando a los impuestos. No sabe que Claro. los está soportando. Los que está pagando y los que está soportando, los que le están trasladando desde el vendedor, pero no porque es malo el vendedor, no porque es una cuestión de malicia, sino porque naturalmente en la Argentina y en el mundo el empresario algún mínimo lucro tiene que tener. Entonces, primero lo desconectaste de los impuestos. Vía libre para tener los impuestos más altos del mundo. Son las dos caras de la moneda. Nunca hubiésemos tenido los impuestos más altos del mundo si del otro lado no hubiésemos tenido un régimen que nos oculta los impuestos. Segundo, lo desconectaste de los servicios del Estado. No exigís servicios del Estado. Crees que las cosas son gratis, que las pagan otros, pero no vos. Sí, Entonces, ese es el segundo efecto. Y el tercero, lo desconectás del gasto público. No tenés ni la menor idea que ese gasto público lo estás afrontando vos con el IVA sobre los fideos. Entonces ahí totalmente. lo que hicimos fue ir a ver qué se hizo en otros países. ¿Habrá algún país que tiene impuestos parecidos a los nuestros y que esto se solucionó? Y haciendo la cuestión corta, fuimos a Brasil. Y allí en Brasil es donde se inventó esto del régimen de transparencia fiscal al consumidor. Año 2012, desde la ciudadanía,
desde el sector empresario, desde las ONGs, propusieron a Dilma Rousseff que sancionara este régimen. ¿Viste? Le dijeron, Dilma, otro día hablamos del peso de los impuestos. Lo que te pedimos, y no te vamos a seguir permitiendo, es que nos sigas ocultando los impuestos que soportamos. Correme el velo y mostrame todos los impuestos que pago y que soporto. Nacionales, provinciales, municipales, en el último eslabón y en toda la cadena. Entonces, bueno, eso llevó 7 años y finalmente lo sancionaron en el año 2012. Y ahí la gente se enteró que estaba pagando 40% de impuestos. Cada vez que le cargaba Claro. con la nafta la motito, 40% de impuestos. 45% en los hoteles. Y así en los restaurantes y en los supermercados, todos por ese barrio. Entonces, ¿eso qué es lo que generó? Bueno, el efecto contrario de lo que decía. Primero, bajame los impuestos, es decir, ahí empezaron a haber reformas a la baja, desde el 34% de todos los impuestos al consumo a 27% de un super IVA. Ese super IVA que se habla ahora ya está inventado en Brasil. Segundo, dame servicios acorde a estos impuestos altos que pago. Y allí, viste, si estoy pagándote una tasa vial, viste, no me devuelvas rutas confusas. Sí. Tercero, me involucro en el gasto público, porque es ahí donde van a parar mis impuestos. No hay cosas que son gratis, no hay cosas que, no hay recursos del Estado, son mis impuestos, lo que vos, gobernante nacional, provincial y municipal, te estás gastando. Entonces, bueno, como de eso se testeó, se implementó, está súper sofisticado hoy en Brasil y es exitoso, dijimos, esto está buenísimo, propongámoslo en la Argentina. Y ahí desde Lógica se lo propusimos a los candidatos presidenciales, de los 5, 3 lo firmaron, uno a Milei, lo sancionó en la Ley de Medidas Fiscales, capítulo 7, régimen de transparencia fiscal al consumidor, y ya empezamos a ver desde el 1 de enero los impuestos nacionales del IVA, internos, los 2 impuestos sobre los combustibles en todo el país, te adhieras o no te adhieras. Y esto tiene una Bien. Ahora, segunda Matías, etapa, que es que se adhieran las provincias. sí, ya va un año, ¿no? De la sanción de esta ley. Y bueno, y vos justamente me estabas por empezar a hablar de las provincias. ¿Qué es lo que pasa allí? Por lo que yo percibo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, bueno, trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Al menos en la provincia de Buenos Aires, no me entero de ninguno de los, no sé, vos debes saber el número de impuestos que hay acá, pero eh, no me entero de los impuestos que pago. Esto debe ser así en la mayor parte del país, ¿no? Sí, a ver, te cuento. La foto hoy es que todo el viento a favor que tenemos a nivel nacional, tenemos viento en contra a nivel provincial. Como vos decías, se Claro. cumplió un año de sanción de esta ley, 15 meses, y la foto es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos 2 provincias solamente que se han adherido, que son Chubut y Mendoza. Procesos impecables, gobernantes que lo tomaron en sus manos, dijeron, esto está bueno para el consumidor, también va a ser bueno para mostrarnos transparentes, también va a ser bueno para traer inversiones. Lo tomaron positivamente, dijeron, bueno, se acabó esto de tener impuestos ocultos y a partir de ahora Sí. los mostraremos. Mendoza, Chubut. Segundo nivel, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos. Esas 3 están en un proceso de adhesión. Una porque tiene media sanción, Entre Ríos, otra porque lo está incluyendo en el Código Fiscal 2026, que todavía no se votó, pero está en trámite, Ciudad de Buenos Aires. Córdoba dictó una resolución preparatoria. Después las otras 15, nada, como vos decías, provincia de Buenos Aires, le mandamos 3 cartas, no nos contestaron ninguna. Tratamos de conectarnos por todos lados, vía WhatsApp, en forma informal, formal, no Sí. nos contestan en absoluto. Otros sí nos contestan, están de alguna manera arrastrando los pies con este régimen, pero por lo menos nos contestan y tenemos reuniones que son relativamente productivas. Pero, te repito, todo el viento a favor, a favor que tenemos a nivel de la nación para la implementación de este régimen con las provincias es viento en contra. Sí, sí, la verdad que una lástima porque yo creo como vos que cuando uno sabe que está pagando impuestos, uno presta más atención y cuando ve que las cosas se hacen, incluso paga los impuestos, no te diría con ganas, pero bueno, los paga a conciencia, ¿no? Como se siente de alguna manera realizado de saber que se está pagando algo que después repercute
en una obra, y esto lo vemos sobre todo en los tratos más bajos de gobierno, como por ejemplo los municipios, cuando uno, no sé, está al día con los impuestos y ve que en la esquina le arreglaron las cunetas, que pasa el barrendero, que los árboles están podados, dice, qué bueno que estoy pagando al día porque veo reflejado mi esfuerzo en que el barrio en que la cuadra esté prolija. Eso obviamente se empieza a alejar, ¿no? En gobiernos un poquito más grandes como las provincias, y ni hablar del nacional, pero claramente, y vuelvo, es porque es el lugar que conozco, ¿no? Pero uno recorre un poco la provincia de Buenos Aires y la verdad es que uno dice, ¿a dónde va a parar la plata que me canso de pagar de impuestos de todo tipo? Porque las rutas están todas rotas, los patrulleros, bueno, ya sabemos en qué estado están, tenemos la inseguridad, tenemos hospitales que no dan abasto y un montón de problemas que son como eternos, ¿no? Para los bonaerenses, y yo creo que, bueno, una medida así de poder controlar los impuestos o poder tener conocimiento de los impuestos que pagamos daría, ¿no? Un poquito más de transparencia a todo esto. Exactamente, Mariano. Esto es algo central. Es decir, otro día vamos a hablar en cada provincia de lo que es el peso de los impuestos y el tamaño de los estados, de cada uno del Estado nacional, provincial y municipal. Lo que es inadmisible es que nos sigan ocultando los impuestos. Hay una constitución que dice que nos tienen que dar información adecuada y veraz, y así como es información adecuada y veraz, el 1% de sodio y el 2% de grasas saturadas, también lo es el 21% de IVA, el 5% de ingreso bruto y el 3% de tasas municipales. No puede ser que cuando comas de nuestros impuestos, Estado nacional, provincial y municipal, no me muestres la información que vos le exigís, digamos, a las empresas que me den efectos nutricionales. Es una inconsistencia total. Entonces, por eso que nosotros decimos que la invitación que se hizo en la ley a las provincias no es una invitación como la del RIGI, esto de que las provincias bien lo pueden rechazar porque dicen, momento, acá yo estoy sacrificando recaudación, así que bien puedo decir que no, y están en todo su derecho. Después tendrá otras consecuencias, pero están en su derecho. Acá no están en su derecho de decirle que no a esta invitación, exhortación, porque la Constitución obliga a dar información adecuada y veraz. Así que nosotros sostenemos desde lógica de que hay obligación a adherirse para que nos muestren ingresos brutos y tasas municipales. Eso es básico. Después otro día hablaremos del tamaño del Estado, del peso de los impuestos, y lo que pasó en Brasil fue muy sano, porque allí se produjo ese diálogo entre votante y político, y bueno, y los políticos empezaron a entender, che, si no bajamos los impuestos y no somos austeros en el gasto público y razonables en los impuestos, no nos van a votar, porque ahora se avivaron de que estaban pagando 40% y 50% de impuestos cada vez que consumen. Bueno, de eso se trata. Decime la verdad y después vemos cómo seguimos. Totalmente. Matías, esperemos que, bueno, tenga efecto inmediato, ¿no? La aplicación de esta normativa en las provincias. Y bueno, es un tema muy interesante para hablar porque se trata, ¿no? Del esfuerzo de cada uno de nosotros, que muchas veces no sabemos a dónde va a parar. Te agradezco Así es. muchísimo el diálogo esta noche. Muchas gracias a vos. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica y nuestra página web es logica.org.ar, donde van a ver información sobre este régimen de transparencia que estamos impulsando, como también de otras acciones que estamos llevando adelante desde Lógica. Muy bien, gracias Matías. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba Matías Olivero Vila, presidente de la Asociación Civil Lógica.